Después se sentó y los libros se abrieron. Entra en escena el juicio. Y está hablando de ese tiempo cuando ese poder blasfemo actúa. Pero ahí aparece el juicio. Y los 10 cuernos, viene ahora la interpretación que le da no otro colega de él en la corte babilónica, sino un ángel. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensarán en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y el medio de tiempo. Entran aquí en juego otros elementos claros de la profecía que señalan a un solo poder, el papado, en la historia. Pero dice, se sentará el juez y le quitarán el dominio para que sea arruinado hasta el fin. Traza su nacimiento, su desarrollo, su apogeo y su caída. Muy bien. Daniel 7 se relaciona con el juicio en forma directa porque se le menciona y se le muestra así, pero en un tiempo definido. Muestra que el juez se sienta para juzgar después de los 1260 días. Los 1260 años terminan ¿en qué año? ¿Qué año? 1798, y con eso la hegemonía del cuerno pequeño. Pues bien, entonces se inicia el tiempo del fin. ¿Por qué el tiempo del fin? Primero porque es el tiempo que corresponde ya a las cosas finales. Y hay cosas que se vinculan directamente con las últimas cosas que como pueblo de Dios tenemos que esperar y ver. Daniel 8 muestra que el juicio se inició al término de los 2300 años y que el juicio de Dios estaba representado en la purificación que se hacía en el santuario terrenal. La purificación del santuario se hacía en el día de la expiación. Es algo que hemos mencionado, pero lo vamos repasando. Y en 1844 comenzó la expiación cósmica, que es el juicio previo a la segunda venida de Jesús, o el juicio que investiga a quienes irán con Jesús cuando vuelva. Allí se está revisando la lista de los invitados a la cena de bodas del Cordero. Nosotros ya lo tomamos por sentado y a veces ni siquiera lo pensamos cuando cantamos. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame y yo responderé. Ay, hermanos, yo tengo añoranza en algunas reuniones cuando los himnos del himnario adventista son olvidados y nuevas melodías del pentagrama, un poco ajeno, voy a decirlo así para no ofender a algunos, un poco ajeno, entran en el escenario. Y ni un solo himno. Aquí me he deleitado cuando la hermandad canta el himnario adventista. No pierdan eso, hermanos. Esos himnos tienen una profundidad teológica hermosa, que revive la fe, la verdad y el mensaje que es propiamente nuestro. Amén. Si hay alguna canción nueva que exalta, amén, pero no olviden por favor su cantario, digo la palabra entre comillas, su cantario adventista. Amén. Amén.
Muy bien. Siguiendo. Daniel 8 nos muestra que el juicio se inició al término de los 2300 y que el juicio estaba presentado entonces en esto. Solo podrán asistir los que sean llamados por nombre según la lista de los invitados a la boda. Eso hemos visto en la mañana, hermano. No habrá allí ninguno que no esté en lista. Y hoy es el momento de estar seguros de estar en esa lista. Por supuesto, ¿cómo entramos en esta lista? Creyendo en el Señor Jesús y bautizándonos. Si hay aquí alguno que todavía no está bautizado y está dudando de bautizo o no, tenga por seguro, hermanos, que en esa lista no va si no es bautizado. Porque dice: el que creyere y será, mas el que no creyere. Bien, vamos a ver esto en diagrama, hermanos. ¿Qué es lo que presenta Daniel? Daniel presenta en un doble escenario, como también hemos mencionado algo de esto. Primero, el escenario terrenal con los reinos del mundo y el cuerno pequeño en guerra entre ellos y contra Dios hasta el fin. Pero en el escenario cósmico presenta a Dios actuando a favor de su pueblo, y lo hace mostrándonos el juicio y la razón de Él. Y luego, después de eso, el reino de Dios. Miren, si nosotros tenemos en cuenta este patrón interpretativo profético de Daniel, no podemos equivocarnos, porque esto está sentado como base de interpretación profética histórica correcta desde el capítulo 2. Por allí vienen algunas interpretaciones queriendo hacernos creer que dizque las profecías tienen que repetirse ahora de manera literal, porque ya se cumplieron en simbólica y que ahora falta su cumplimiento literal, repetitivo. No, hermano. Eso es entrar en otro campo ajeno a la interpretación que el Señor nos da. No se olviden de eso. Muy bien, si vamos al capítulo 8, ¿qué tenemos? Tenemos el mismo planteamiento. Tenemos la línea histórica y tenemos también los reinos y el cuerno pequeño en guerra entre ellos y contra Dios y su santuario hasta el fin. El santuario es mostrado en Daniel 7 al plantearnos el juicio, porque el juicio ¿dónde se realiza? Pues en su santuario. Y luego, ¿qué nos presenta? El santuario celestial y su servicio en el tamid y expiación. ¿Y esto qué es? Salvación. Y tras de eso aparece nuevamente el reino de Dios. No, el reino de Dios. Daniel 9, ¿qué es lo que hace Daniel 9? Pues Daniel 9 hace lo mismo también, presenta el planteamiento poniendo los reinos y el cuerno pequeño en guerra contra el Mesías y su santuario hasta el fin, porque el capítulo 9 es una explicación adicional a lo que se le presenta en el capítulo 8. Pero en el escenario celestial aparece ya el santuario en pleno, porque Daniel señala qué es lo que el Mesías haría en el Calvario y en el santuario. Y luego, tras eso, nos muestra también el reino de Dios. Ese patrón, ese lineamiento interpretativo básico es el que nos presenta Daniel desde 2 hasta el final, no más que va agregando un poco más, dándonos un panorama mayor y más claro de lo que él quiere que sepamos. Pues bien, cuando hablamos del juicio, tenemos que hacer una pregunta: ¿cuándo llega el juicio? Daniel nos presenta lo siguiente, nos dice que el juicio viene después de la muerte del Mesías. ¿Por qué enfatizamos esto?
Porque hay algunos, incluso adventistas, que quieren decirnos que el juicio ocurrió en el año 31.